El fútbol es el típico ejemplo de jugadores que apuntan a ser cracks y las expectativas son superadas, pero también existe el otro extremo de que pintan para hacer promesas y así se quedaron. Para que recordemos una vez más de que no hay que inflar a los jugadores antes de tiempo, dejamos una primera entrega de 11 futbolistas que se quedaron en eternas promesas. Antes de comenzar, no olvides de dejar tu comentario y de mantenerte hasta el final del video. Sin más preámbulos, iniciamos otro recorrido por el balompié universal. Número 1. Bojan Kirkic. Coincidir con Messi, Henry, Eto'o, Ronaldinho, Xavi o Iniesta y pintar para grande no te garantiza el éxito. Si no, preguntémosle a Bojan Kirkic. Este habilidoso delantero pintaba para ser un relevo espectacular de Lionel Messi y un aliado en el ataque. Pero no todo fue un camino de rosas para el atacante español. Tras debutar con el Barcelona en la temporada 2007-2008 y marcando goles de alta relevancia en el cuadro culé, se fue apagando y reduciendo su protagonismo. Para el 2011, cambia de aires y se enrumba a Italia, donde jugó 2 temporadas repartidas entre la Roma y el Milan, pero sin mucho brillo. Posteriormente emigraría hacia Países Bajos, donde disputó una temporada en calidad de cedido con el Ajax de Ámsterdam, donde su participación fue testimonial. Seguidamente lo abordó el Stoke City de Inglaterra, donde recaló en 3 temporadas, pero sin cuajar grandes actuaciones, no sin antes hacer una breve pasantía en el Maguncia de Alemania. Tras rescindir contrato con el Stoke, regresa a España con el Deportivo Alavés para la temporada 2017-2018 y en el 2020 ficha por el conjunto canadiense de Montreal Impact. En verano del 2021, Bojan emigraría de nuevo, esta vez para el Vissel Kobe de Japón, donde coincidiría con su antiguo compañero de equipo en el Barça, Andrés Iniesta. Lo rescatable de su carrera es que anotó en 4 de las 5 grandes ligas europeas, además de conseguir 15 títulos entre clubes y selecciones juveniles. No obstante, se quedó en eterna promesa, ya que no rindió lo esperado como en las categorías juveniles del Barça y en el comienzo de su carrera profesional. En el año 2023, decidió colgar los botines con 33 años y empezó a ejercer un cargo dentro del club donde debutó, quedándose en el supuesto relevo de Messi y en una eterna promesa. Número 2. Jesse Rodríguez. Este es otro ejemplo de que tomar decisiones incorrectas pueden truncar tu carrera en el fútbol. Y si no me crees, mejor se lo preguntemos a Jesse Rodríguez. Este canterano del Real Madrid apuntaba a marcar historia con su club, dejando registros exitosos en el Real Madrid Castilla. Su debut oficial con el primer equipo fue el 13 de diciembre del 2011 con 18 años en un partido correspondiente a la Copa del Rey ante la Ponferradina, sustituyendo nada más y nada menos que a Cristiano Ronaldo. Tras su primer partido, fue convocado habitualmente por José Mourinho en las diversas competiciones y llegó a marcar goles importantes como el clásico en Camp Nou, siendo este su primer gol oficial con el primer equipo. Sin embargo, su conducta extradeportiva empezó a ser más llamativa que sus aportes en la cancha y a la vez iniciaría su periplo por diversos clubes como el Paris Saint-Germain, donde tampoco recaló por sus actuaciones. Luego vinieron cesiones al Stoke City y Las Palmas para regresar a París, donde si acaso era convocado a partidos de las copas domésticas. Luego sería cedido al Real Betis, Sporting Lisboa, una segunda etapa en Las Palmas, el Ankara Gucci, Sampdoria, Coritiba y lo último que se sabe es que está en el Johor Darul Taksim de Malasia. Creo que debió reconsiderar su carrera y lanzarse de una vez por todas al género urbano dentro de la música. Número 3. Anderson. El ocupante de esta casilla nos demuestra que no vale compartir vestuario con figuras de renombre en aquel Manchester United ganador de su última UEFA Champions League, ni tampoco ser medallista olímpico con su país o ser uno de los mejores promesas en su tiempo del fútbol brasileño. Con estas pistas nos referimos a Anderson, un futbolista que desde que brilló en el gremio apuntaba a ser una de las estrellas generacionales del fútbol brasileño, pero tras dejar buenas impresiones en el gremio,
emigra a Portugal para ser parte de la primera plantilla del Fútbol Club Porto, donde realizaría grandes actuaciones para ser el objeto del deseo de diversos clubes, entre ellos el Manchester United, conjunto que finalmente se quedaría con los servicios del volante brasileño. En el cuadro Red Devil iba a tener su prime y en apenas su primera temporada ganaría la UEFA Champions League, compartiendo vestuario con Paul Scholes, Ryan Giggs, Rio Ferdinand, Michael Carrick y un tal Cristiano Ronaldo. Sin embargo, su carrera empezó a irse al declive y para intentar revivirla se fue cedido a la Fiorentina, donde no brilló para nada. Luego de su salida estrepitosa del United, volvió a Brasil vistiendo las camisetas del Inter de Porto Alegre y del Coritiba, pero tampoco resultó. Finalmente, su último club fue el Adana Demirspor de Turquía, donde solo disputó 15 partidos sin anotar, hasta que las lesiones y sus actuaciones les despidieron prematuramente del fútbol profesional colgando sus botas a los 31 años en el 2019. Con su selección, brilló en las categorías inferiores y llegó a ganar el Balón de Oro en el Mundial Sub-17 del 2005. Además de ganar el Golden Boy en el año 2008 y la medalla de bronce en Pekín de ese mismo año, pero su carrera finalmente no despegó. Número 4. Hugo Rodallega. Y nos trasladamos hacia Colombia, donde ubicamos a un jugador que asombró por sus soberbias actuaciones en las categorías inferiores de la selección cafetera, pero su carrera posteriormente se estancó quedando en una eterna promesa. Dicho lo anterior, me refiero a Hugo Rodallega, un portentoso delantero que maravilló a todos con sus actuaciones en el Sudamericano Sub-20 del 2005, donde Colombia ganó el torneo y no solo eso, se fue como goleador de dicho campeonato. Sin embargo, Colombia en ese mundial fue eliminado por Argentina en octavos y Rodallega tuvo una actuación intermitente. En cuanto a la trayectoria de clubes, Rodallega hizo vida en el Deportivo Cali, Monterrey, Atlas, Necaxa, Wigan Athletic, Fulham, Akhisar Belediyespor, Transospor, Denizlispor, Bahía hasta recalar en la actualidad con el Independiente de Santa Fe. No obstante, la carrera meteórica de Rodallega se estancó en el Sudamericano y de allí salió de la órbita de Europa, o al menos de las mejores ligas, pero sin lograr demostrar lo que hizo en aquel Sudamericano del 2005. Número 5. Marco Marin. Marco Marin empezó a repuntar desde la cantera del Eintracht de Frankfurt en el 2005, razón que le valió el fichaje por el Borussia Mönchengladbach. En su carrera por Alemania, tuvo una proyección considerable al cuajar una gran actuación con el Werder Bremen. Posteriormente, Marin es fichado por el Chelsea, equipo donde no terminó de convencer y vinieron una cantidad de sesiones como el Sevilla, Fiorentina, Anderlecht, Trabzonspor. Con la expiración del contrato de Marin en el Chelsea, el Olympiacos fichó por 3 campañas al extremo alemán. No obstante, en el cuadro heleno no tuvo un rendimiento destacado y para el 2018 el Estrella Roja de Serbia lo fichó como agente libre. En la escuadra serbia tampoco mostró grandes dotes, siendo dejado como agente libre y traspasado al Al-Ahly de Arabia Saudita para luego ser cedido al Al-Raed. Tras dar tumbos en Arabia, le llegó una última oportunidad con el Ferencváros húngaro, retirándose en el año 2022 por las constantes lesiones. Con la selección alemana disputó la Copa Mundial de 2010, llegando en el tercer puesto, además de participar en la Euro Juvenil del 2009, logrando el campeonato. Sin embargo, el futbolista con múltiples orígenes no cuajó en ningún club, más que todo por sus lesiones y sus intermitentes actuaciones. Número 6. Mario Balotelli. El siguiente jugador estaba llamado para ser una excelsa figura dentro de Italia y los clubes donde militó, pero se quedó abruptamente en letargo. Mario Balotelli tuvo más polémicas que grandes actuaciones y los motivos son suficientes para quedarse como una eterna promesa del fútbol italiano. Por otra parte, debutó con el Inter de Milán de Mourinho, donde consiguió grandes actuaciones y empezó a encarrilar su carrera. Tras actuaciones espectaculares con los nerazzurri, Balotelli llegó al Manchester City, equipo donde tuvo sus altos y bajos. No obstante,
las continuas polémicas y la mala relación con Roberto Mancini hicieron que Balotelli regresara a Milán, pero al rival del Inter. Eso fue considerado una alta traición por los tifosi del Inter y en el cuadro lombardo labró buenos partidos. Para el 2014, Liverpool se fijó en el delantero y lo contrató por 16 millones de euros para reemplazar a Luis Suárez, que se trasladó al FC Barcelona. Sin embargo, en el cuadro red no terminó de cuajar y solo duró una temporada, regresando al Milán en calidad de préstamo. En esta segunda etapa con el Milán, pasó facturas y las constantes indisciplinas y malas costumbres dejaron a Super Mario fuera de los planes de Liverpool a su regreso. Después se muda a Francia con el Niza, equipo donde parecía despejar futbolísticamente, destacando con actuaciones que le permitieron recalar en el Marsella. En el Marsella solo disputó la mitad de una temporada y regresó a Italia, esta vez con el Brescia, equipo en el cual estuvo una campaña hasta mudarse al Monza. Posteriormente Balotelli cambió Italia por Turquía, luego recalaría en el FC Sion de Suiza para volver a la Dana Demirspor en una segunda etapa. Sin embargo, sus comportamientos no mejoraban y volvió a Italia, donde milita en la actualidad con el Génova. Con respecto a la selección italiana, disputó una Copa Mundial en el 2014, marcando un gol en 3 partidos, además de ser subcampeón de la Euro 2012 al anotar 3 goles en 6 encuentros. En este torneo europeo tuvo grandes actuaciones, la única con la casaca azurra. Número 7. Alen Halilovic. Este mediocampista croata encendió los focos en su natal Croacia con el Dinamo Zagreb, equipo que debutó en la temporada 2013-2014. Alen Halilovic impresionó desde su club, que lo vio nacer futbolísticamente, hasta ser fichado por el FC Barcelona. Para la temporada 2014-2015, Halilovic es confirmado como nuevo jugador del cuadro culé a cambio de 2.2 millones de euros y contrato de 5 temporadas. No obstante, Halilovic fue relegado en el filial del Barça y en enero del 2015 debuta con la primera plantilla del cuadro catalán. Sin embargo, no cumplió con lo que se esperaba de él y empezó el carrusel de cesiones y fichajes como Sporting Gijón, Hamburgo, Las Palmas, Milan, Birmingham, Reading, Standard Lieja, Heerenveen, Rijeka y Fortuna Sittard. En la actualidad, Halilovic tiene 28 años y creo que ya la gente lo olvidó, y menos sabrán que en algún momento fue considerado el Messi croata en aquellos años. Número 8. Ryan Babel. Este delantero neerlandés apuntaba a ser uno de los máximos referentes de la naranja mecánica, pero se quedó como una eterna promesa. Ryan Babel inició su andadura profesional con el Ajax, equipo donde dejó gratas impresiones hasta ser fichado por el Liverpool para la temporada 2007-2008. A pesar de iniciar con buen pie en el cuadro red, no terminaría de cuajar y sería cedido al Hoffenheim, y tampoco lograría dejar buenos números en Alemania. Para intentar recuperar su mejor nivel, vuelve al club donde debutó, pero sus actuaciones prácticamente fueron testimoniales. Pasaría a ser un trotamundos, ya que recalaría entre sesiones y fichajes al Kasimpasa turco, Al Ain de Emiratos Árabes Unidos, Deportivo La Coruña de España, Besiktas de Turquía, Fulham de Inglaterra, Galatasaray turco, otro retorno sin éxito en el Ajax y finalmente se retiraría con el Eyüpspor de Turquía. Con respecto a su paso por la selección neerlandesa, tampoco tuvo grandes números, solo en categorías inferiores, pero en la selección mayor asistió a 2 Copas del Mundo, en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, donde ni siquiera partió como titular y solo disputó un partido. Número 9. Robinho. El ocupante de este puesto pintaba para ser el próximo Pelé, pero de la nada su carrera vino en picada y hasta ahora se sabe que está en prisión. Con todas las pistas recabadas, nos referimos a Robinho, un habilidoso delantero brasileño que cautivó con sus grandes actuaciones en el Santos. Su particular pedaleada asombró al mismo Pelé, que lo consideró su futuro sucesor, pero la historia es otra. Para la temporada 2005-2006, Robinho llega al Real Madrid, equipo que le ganó la pulseada en el mercado de fichajes al Benfica. Dentro del cuadro merengue, empezó con buen pie, pero se estancó sumado a la serie de lesiones que impidieron su completo rendimiento en el Madrid. Sin embargo, luego de 3 temporadas, cambia de ambiente y llega al Manchester City a cambio de 43 millones de euros. No obstante,
la historia se volvió a repetir y en el cuadro ciudadano tampoco rindió lo estipulado, además de las constantes peleas con su director técnico. Tras una breve pasantía en el Santos, en calidad de préstamo, llega al Milán con un monto de 18 millones de euros, pero tampoco rindió. Otra pasantía le esperó en el Santos y el Guangzhou Evergrande de China lo compró por 9 millones de euros, donde su actuación fue aceptable. Para 2016, vuelve a Brasil con el Atlético Mineiro, donde destacó con grandes actuaciones, pero la alta ficha del jugador impidió su continuidad y emigró a Turquía. En el 2020, vuelve por cuarta vez al Santos, donde su contrato era uno de los más bajos, pero no logró debutar, ya que apenas llegando a las instalaciones del club, el cuadro Peixe decidió rescindir su vínculo. En cuanto a su selección, tuvo buenas actuaciones, pero nunca logró hacer el líder indiscutible en el tiempo que estuvo convocado, ganando 2 títulos de Copa Confederaciones y una Copa América, sin ninguna Copa del Mundo. Sin embargo, su vida personal ha tenido focos en los últimos años, y esto debido a conductas inapropiadas, como un delito sexual en su etapa con el Milán en el 2013 y que en el 2017 se le dictó condena, la cual la empezó a cumplir en el 2022. Ingresando a prisión, pero por las legislaciones brasileñas, el delantero debió cumplir condena de 9 años en Brasil, la cual culminará en el 2031. Número 10. Alexandre Pato. Otro brasileño entra en la lista de jugadores que se quedaron en eternas promesas y no podemos pasar por alto a Alexandre Pato. La carrera meteórica de Pato comenzó con el pie derecho en el Sporting Club Internacional de Porto Alegre, donde con sus grandes actuaciones los equipos europeos centraron su mirada. Con apenas 17 años, Pato fue fichado por el Milan por 22 millones de euros. En el cuadro rossoneri destacó su gran rendimiento. Con el Milan obtuvo 2 títulos nacionales. Además participó en 150 partidos y marcó 63 goles con 20 asistencias. Tras su paso por el rossonero, Pato regresó a Brasil, donde vistió los colores del Corinthians y Sao Paulo. De nuevo regresó al fútbol europeo, donde recaló en el Chelsea, equipo donde tuvo una participación testimonial. Para la temporada 2016-2017, Pato es fichado por el Villarreal a cambio de 3 millones de euros, que recaló en las arcas del Corinthians. No obstante, con el cuadro amarillo se despidió de Europa y a mitad de temporada es fichado por el Tianjin Quanjian de China. Tras ello, cambia de continente y se embarca en el Orlando City de Estados Unidos, equipo donde fue uno de los fichajes franquicia. Luego de estar con el club estadounidense, retornaría a Brasil con el Sao Paulo, equipo donde no tendría mucha participación por sus frecuentes lesiones. En la actualidad, se encuentra sin club y se sabe poco de esta fallida promesa brasileña. Por su parte, con la selección de Brasil conquistó la Copa FIFA Confederaciones del 2009, además de las medallas de bronce y plata con la selección olímpica en el 2008 y 2012. Número 11. Giovanni Dos Santos. Al igual que Anderson con el Manchester United, tuvo una carrera similar el delantero mexicano Giovanni Dos Santos, que fue parte de la Masía, la exitosa cantera culé. Luego de dejar buenos números en las inferiores del Barcelona, debuta con el primer equipo en la temporada 2007-2008 bajo las órdenes de Frank Rijkaard y al lado de Messi, Eto'o, Henry, Ronaldinho, Puyol, Rafa Márquez, entre otros. Sin embargo, no se pudo establecer en el primer equipo y ficharía por el Tottenham para tener más continuidad. No obstante, en el cuadro Spurs tampoco tuvo esa chispa y se marcha cedido al Ipswich Town, donde anotaría 4 goles en 8 partidos. Después de eso, empezaría el carrusel de fichajes y cesiones por el Galatasaray, Racing de Santander, Mallorca, Villarreal, LA Galaxy y América, siendo este el último club que se conoce de Gio. Con respecto a la selección mexicana, tuvo buenas actuaciones más que todo en las categorías inferiores y en alguna edición de la Copa Oro. De resto, su paso por el combinado azteca tampoco fue que dejó impresionado a todos. En la actualidad, se encuentra como agente libre buscando alguna oportunidad para volver al menos pisar las canchas y lograr, si acaso, recuperar su nivel. Sé que faltaron muchas promesas fallidas y como un video no es suficiente, se hará por partes, pero queremos conocer tus impresiones en los comentarios y dinos qué otra figura juvenil apuntaba a ser grande y terminó como una eterna promesa.
Si te gustó el video, agradecería tu pulgar arriba, compartirlo en tus redes sociales y no dejes de suscribirte al canal. De esta manera nos ayudarías mucho a seguir creando contenidos para ti. Con esto me despido. Nos vemos hasta un próximo viaje por el balompié universal.